Muchas gracias por venir y a la organización por invitarme, como todos los años. Tenía muchas ganas de venir a Argentina, la verdad. Bueno, como ha dicho Saúl, esto no es mi primer rodeo, ¿vale? Yo soy freelance, ¿de acuerdo? Estoy especializado en soluciones de operador, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, al final, cuando hablamos de una solución de Asterisk multitenant, pues solemos hablar de operadores o de proveedores de servicio, ¿no? A lo largo de los años, yo he venido ya unas cuantas veces a este evento o a otros eventos y podéis ver que mis charlas son de una temática bastante recurrente, bastante consistente, ¿no? De temas de operador. El rombo, que se le llama, es una arquitectura, ¿vale? para operadores de voz IP compuesto por proxies o SPCs, soluciones de PBX, soluciones de soft switch clase 5, de clase 4, ¿de acuerdo? Otros años he hablado de la solución de soft switch, ¿vale? ¿Cuál sería la solución central de clase 5? He hablado también de diferentes arquitecturas, he hablado sobre Elastix 3, luego rellamada Elastix MT, ¿de acuerdo? Que sería un ejemplo de solución de PBX para operadores, solución de PBX multitenant. Y también hablo sobre escalabilidad, ¿no? Pues al final quiero decir que todo esto, al final mis charlas siempre engloban una temática que es recurrente en tanto que va acerca de soluciones de VoIP para operadores, ¿de acuerdo? En esta charla voy a hablar sobre soluciones de PBX multitenant, y lo voy a hacer a través de un caso real, ¿de acuerdo? Durante el último año y pico he tenido que desarrollar una solución para operadores basada en Asterisk, una solución multitenant a la que he llamado PBX. No la busquéis en internet porque no la vais a encontrar en ningún sitio, no hay ni web ni hay absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y bueno, me gustaría comentaros cómo fue el desarrollo, cuáles fueron sus motivaciones, por qué la tuve que desarrollar, cuál fue el objetivo, ¿no? De eso va esta charla. De tal forma que si alguno de vosotros tiene que desarrollar una solución, que sepa qué es lo que se puede encontrar, ¿de acuerdo? Yo suelo caminar, pero me gusta caminar por allí, pero me han dicho que no es posible con la iluminación que hay y todo, así que igual camino en este 1,5 metros. Si me veis dar muchas vueltas, no os preocupéis, es lo normal en mí, ¿de acuerdo? Me pone nervioso estar quieto en un atril, ¿de acuerdo? Bien, la PBX. Dentro de las soluciones de operador, ¿de acuerdo? Yo al final tengo que tener un portfolio de productos que cubran todas las necesidades del operador, ¿no? Que cubran toda su arquitectura. Tengo solución muy buena de soft switch, tengo soluciones de SBC, tengo soluciones de proxy, tengo soluciones de muchas cosas. Pero sucedía que para la solución de PBX, de Cloud PBX, no tenía una solución para los pequeños operadores. Tenía soluciones muy caras, licenciadas para operadores grandes que funcionan muy bien, son maravillosas, pero no servían para los pequeños operadores que no tenían el músculo económico para poder pagar esos productos. No había una solución que cubriese esa necesidad, ¿vale? Algo basado en open source o algo que fuese lo suficientemente económico para que operadores que van desde unos pocos cientos de líneas a unos pocos miles de líneas pudiesen ofrecer ese producto a sus clientes, y la verdad es que los necesitaban porque las grandes empresas, los operadores grandes, dan esa solución y necesitas poder dar, ¿no? Acceder a la pyme ofreciéndoles una solución de Cloud PBX. Bien, entonces no me quedó más remedio que implementar una. ¿De acuerdo? Hablé con unos cuantos operadores que eran clientes míos que tenían esa necesidad e hicieron una especie de crowdfunding, ¿vale? Para que desarrollase esa solución para ellos. Hay otros operadores que quieren la solución solo para ellos mismos y hay otros operadores que dicen, pues me la voy a hacer yo mismo, que está bien. Al final es reinventar la rueda una y otra vez, pero está bien, se entiende, ¿no? Entonces, para esos, pues comentar un poco cómo fue el nacimiento de la criatura, ¿no? Lo primero a tener en cuenta era
qué tipo de nicho de mercado tenía que cubrir este desarrollo. Obviamente tenía que ser una solución multitenant, porque estamos hablando de entorno de operador. Multitenant en cuanto a multiempresa, no en cuanto a multioperador, ¿de acuerdo? Cada operador iba a correr su instancia de la solución, con lo cual un operador, múltiples empresas, ¿de acuerdo? Generalmente, las empresas que utilizan este tipo de soluciones son las pequeñas y medianas empresas, las pymes, ¿de acuerdo? Generalmente las empresas grandes tienen su propia PBX, que lo que se hace es conectarse directamente mediante un trunk contra el soft switch, con lo cual ya vas también a otro nicho de mercado que es la topología de empresa, ¿no? Que son extensiones, o sea, empresas que van desde las 3 a las 50 extensiones, por decir algo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta también que estos operadores, aparte de tener unos recursos económicos limitados, también tienen unos recursos técnicos limitados, ¿de acuerdo? Tienen una plantilla limitada, unos departamentos de soporte limitados, con lo cual la solución tenía que estar muy enfocada a que el cliente pudiese satisfacer sus necesidades de configuración. Esto es básico, es una de las ideas básicas de este desarrollo. El cliente tiene que poder configurarse su propia centralita. ¿Por qué? Porque al final muchos operadores que no tenían dinero para comprar una solución propia lo que hacían era, en un sistema de virtualización que todo el mundo tiene, o virtualizaban para cada empresa un Elastic o creaban una solución multitenant basado en una Asterisk sin ningún tipo de interfaz gráfica en la que creaban un fichero de contexto por cada empresa. Eso lo he visto muchísimo. ¿Cuál es el problema de esto? Que no es muy escalable a nivel de soporte, porque estas soluciones, por ejemplo, la que es un Asterisk con un fichero, con un contexto para cada empresa, cada vez que una empresa quiere añadir una extensión, crear un desvío, cambiar un horario, cambiar una locución, la música en espera, eso te genera una llamada o te genera un ticket de soporte. Y además, esos tickets de soporte, esas llamadas, tienen que ser atendidas por personal cualificado, que es muy escaso. ¿Por qué? Porque hay que editar un día el plan, hay que recargar ficheros, recargar la configuración de Asterisk. En el caso de configurar, de virtualizar un Elastic por cada empresa, a pesar de que Elastic tiene una interfaz gráfica, es una interfaz gráfica que es muy grande, muy compleja. Esa interfaz gráfica, en mi opinión, está más pensada para facilitar la vida del operador o del integrador que de la del usuario final. Con lo cual, a medida que vas teniendo más empresas, el soporte aumenta y además es un soporte cualificado. Entonces, uno de los pilares fundamentales era que el usuario tenía que poder hacer toda su configuración sin tener que llamar a soporte. O sea, minimizar la cantidad de personal de soporte, minimizar el número de tickets y minimizar la cualificación necesaria del departamento de soporte. Muy importante. ¿De acuerdo? Otra cosa que también había que tener en cuenta es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy un freelance, ¿de acuerdo? Y yo tenía que desarrollar una solución que iba a ser usada por varios operadores. Si mi avión se estrella en el Atlántico, la solución no se puede quedar huérfana, ¿de acuerdo? No puede ser que la llave de la solución sea solo mía, que yo tenga binarios que mis clientes no tuvieran, o que utilizase una tecnología desarrollada por mí que yo solo conociera. Si yo me muero, los operadores tienen que poder buscar a alguien que siga el desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues se optó por utilizar, o sea, la opción, lógicamente, es utilizar tecnología que sea ampliamente conocida, que puedas encontrar personal cualificado en caso de necesidad, ¿no? Pues Asterisk, que estábamos hablando. Luego, para la parte web, yo la parte web la subcontrato a una empresa de mi confianza, que está ahí abajo el enlace, se llama Barnetic. ¿De acuerdo? Entonces, yo fui a hablar con ellos y les dije, chicos, vosotros sois mis chicos de la web. Decidme qué tecnologías vais a utilizar para hacer una web. Y optamos pues, por Laravel como framework, AngularJS como librería de JavaScript, MySQL, PHP, o sea, algo abierto o que si le das el repositorio a otra empresa de desarrollo, sea capaz de continuar el desarrollo. ¿Vale? Igual en una empresa de servicios grande esto no era necesario, pero en mi caso, que soy un freelance,
el proyecto me tiene que sobrevivir si a mí me pasa algo. Vale. Después vino ya el momento, una vez que teníamos una idea de cuál era el objetivo, de cuál era el target de mercado que esta solución tenía que cubrir, vino el momento de empezar el desarrollo. Y una cosa importante que había que tener en cuenta era que el desarrollo no podía empezar por Asterisk. O sea, yo no me podía poner a instalar un Asterisk y empezar a programar Dialplan. El proyecto se tiene que basar en la web. El proyecto, lo importante del proyecto es la web. Asterisk le tiene que seguir, no la web a Asterisk, sino Asterisk a la web. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. La clave del proyecto, la clave del producto es que el producto tenía que ser lo suficientemente simple, sencillo, bonito y completo como para cubrir ese nicho de mercado. Los usuarios van a interactuar con la web, no con Asterisk. Los comerciales, cuando vayan a vender a las empresas la solución, les van a enseñar la web, no les van a enseñar el Dialplan de Asterisk. Lo que te va a llevar al éxito del producto es la web, no el Asterisk. El Asterisk, el Dialplan puede estar hecho unos zorros, que si las llamadas funcionan y la web funciona, está bien. Y ya puedes tener un desarrollo en Asterisk de la leche, que si la web va lenta o no funciona bien, el producto no funciona. Entonces, lo primero era hablar con la gente de desarrollo, sin haber tocado Asterisk, hablar con la gente del desarrollo web, perdón, y planificar un esquema de base de datos, de tal forma que a partir de ahí la base de datos va a ser el nexo de unión entre la parte de Asterisk y la parte web, y a partir de ahí poder continuar el desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, había que partir de ciertas premisas, ¿vale? Como por ejemplo, en un entorno de estas características, ¿qué tenemos? Tenemos tres tipos de usuarios. ¿De acuerdo? Tenemos el usuario operador, que le vamos a llamar superadministrador. Tenemos el administrador de la empresa, al que vamos a llamar administrador, y luego tenemos los usuarios de terminal, las extensiones, que les vamos a llamar usuarios. Luego ya tenemos por un lado que seguro que vamos a tener que tener una tabla de usuarios, y además los usuarios van a tener que tener una característica que va a ser su rol. Va a ser super, admin o usuario. Ya tenemos algo por ahí. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar empresas. Vamos a tener que tener una tabla de empresa, donde vamos a crear una empresa y a partir de ahí todo va a orbitar en función de la empresa. Quiero decir, a las empresas les vamos a asignar una numeración. A las empresas les vamos a asignar usuarios. Y luego cada empresa va a tener que tener su propia configuración, sus IVRs, sus locuciones, sus músicas en espera, sus buzones, sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, todo va a orbitar en función de la empresa. Pues entonces empezamos definiendo el esquema de la base de datos de ahí, de la empresa. Y luego todos los demás elementos que creemos, que cada uno tendrá su propia tabla, cualquiera que trabaje con bases de datos pues sabe cómo va, pues estará relacionado a nivel de ID con empresa, y a partir de ahí pues creamos un esquema de base de datos. ¿De acuerdo? No voy a enseñar un esquema de base de datos, simplemente quiero decir que esta era la idea, la filosofía con la que se empezó. Primero se empieza por la base de datos, se definen las relaciones, se definen los objetos y después ya nos ponemos a ello. ¿De acuerdo? Tenemos las tablas de Asterisk, ¿de acuerdo? Las que Asterisk va a manipular nativamente, las de los usuarios, las de los voicemails, el CDR, etc. Luego tenemos tablas. En la segunda columna, veis ahí peque barra baja, esas son tablas de la web, que Asterisk va a interaccionar con ellas, pero no directamente, no nativamente, sino a nivel de Dialplan. Ahí es donde va a estar toda la configuración. Y luego, pues bueno, algunas otras tablas más. Pero esa es la idea. Y a partir de ahí, ¿qué pasamos? ¿A configurar a Asterisk, a desarrollar el Dialplan? No. A la web, a lo importante. A lo importante, aunque esto sea una solución de PBX, lo importante aquí no es Asterisk, lo importante es la web. Entonces nos vamos a la web, a la creación de la web, y volvemos a definir nuestras premisas. Volvemos a definir nuestras premisas. La web, en este caso, se decidió, tenía que ser minimalista.
Tenía que ser minimalista. Una web que no cubriera el 100% de las necesidades del 100% de los clientes. Para eso ya tenemos FreePBX, para eso tenemos Elastics. ¿De acuerdo? Lo que necesitamos es poder llegar al 90% de las empresas. El otro 10% no vamos a ir a por ellas. Vamos a ir a por el 90% de las empresas. ¿Qué tienen en común el 90% de las empresas? ¿Cuáles son las opciones que necesitan el 90% de las empresas? Eso es lo que vamos a empezar. Con eso es con lo que vamos a ir a la web. ¿Para qué? Para hacer una web lo suficientemente simple que no necesite documentación, que no necesite formación, que no necesite certificación. Yo quiero poner a un comercial delante de la web y decirle, toma, esto es lo que tienes que vender, y no darle ninguna explicación más. O quiero ir a una empresa y decirle, bueno, has comprado la solución, este es tu acceso. Se acabó. Como mucho, si la persona es excepcionalmente torpe, tener que darle una explicación de 5 o 10 minutos, pero nada más. ¿De acuerdo? Que no tenga que llamarme, porque si me tiene que llamar he fracasado. Si me tiene que llamar para pedir configuración, he fracasado. ¿De acuerdo? La web tiene que ser ágil, tiene que ser bonita, tiene que ser responsiva, tiene que funcionar correctamente. Ahí es donde hay que dejarse la pasta, en el desarrollo de la web. La web es lo que va a vender, la web es lo que le va a entrar por el ojo al posible cliente y va a decir, ostras, yo quiero esta solución. Y la web es la que va a evitar que tengas que dar soporte y va a reducir tus costes de soporte como operador. ¿De acuerdo? Ejemplo, esto es un pantallazo. ¿De acuerdo? Esto sería un pantallazo del acceso de superadministrador. No os quedéis con los colorines y los numeritos, eso queda muy bien, vende. Lo importante no es eso. Lo importante es que no se ve, lo siento, queda muy pequeño. Pero os lo voy a explicar. Luego ya estas transparencias, slides, se colgarán en internet. Si os fijáis en el menú de la izquierda, en la barra de la izquierda, hay muy pocas entradas. El superadministrador no tiene en su menú absolutamente ninguna funcionalidad que podría hacer el administrador de empresa o el usuario. Quiero decir, crear un IVR. ¿Tendría que poder hacerlo el usuario? Sí, no está en el menú del administrador. El superadministrador, el operador, que es este acceso que estamos viendo, el superadministrador, solo tiene que hacer lo que la empresa no puede hacer, que es crear empresas, asignarles numeración y crear administradores para esas empresas. Fin, nada más. Todo lo demás sobra. No queremos un menú súper recargado. ¿Por qué? Por dos razones. Para empezar, imaginaos que estáis en un operador. Se hace una venta, hay que dar de alta una empresa, que lo pueda hacer un administrativo. Que un administrativo que está dando de alta a la empresa en el ERP, en el sistema de facturación, en lo que sea, que pueda venir aquí y dar de alta una empresa. ¿Por qué tiene que ser un técnico certificado con no sé cuántos DCAPs y CCNIs necesario para crear una empresa nueva? Así no escalamos, así no podemos, tenemos un cuello de botella. Segundo, en un entorno de operador es muy interesante tener APIs, ¿vale? Tener APIs para integrar la solución con otras soluciones. Si nosotros quisiésemos crear una API para todas las funcionalidades de la centralita, sería complejo, habría muchas opciones. Pero si nosotros limitamos la API a las 3 acciones que tiene que hacer el administrador, o sea, el superadministrador, el operador, que es crear empresas, asignarles numeración y asignarles administradores, tenemos una API muy pequeñita y podemos fácilmente integrar que cuando el operador haga una venta, pues a la vez que les da de alta en el ERP, en el SoftSwitch, se dé de alta automáticamente en la PBX. Esa es la idea. Lo mínimo posible, las mínimas opciones. Por ejemplo, esta, que tampoco se ve muy bien, ya lo siento, porque queda pequeño, es el alta de una empresa. ¿Cuáles son? Lo importante aquí que es que para darte alta una empresa, ¿qué son los campos mínimos necesarios que hay que utilizar? Ponerle un nombre a una empresa,
y configurarle su zip trunking contra el soft switch. Nombre de usuario, dominio y host. Fin, para que pueda salir a la PSTN. No hace falta nada más. Nada, nada más. Después de creada esa empresa, le asignaremos numeración y le crearemos un administrador de empresa. Le mandaremos las credenciales al administrador de empresa y, teóricamente, habremos acabado con esa empresa. ¿He cambiado? Help. No me cambia. ¿Eh? Ah, vale. Ahora. Bien, vamos ahora al segundo rol, ¿de acuerdo? De la web, el administrador de la empresa. El administrador de la empresa va a ser el que más funciones va a tener. Le gustan los colorines, le gustan las transiciones, le entra por los ojos la web. Y además le tiene que gustar la web, porque si él no colabora, significa más soporte para ti. Tiene que gustarle entrar en la web y configurarse su centralita. Tiene que verlo como un juego. A este hay que gustarle, hay que mirarle con ojitos cariñosos. ¿De acuerdo? Entonces, como este va a ser el que más funciones va a tener, esto va a ser, digamos, el menú más crítico. ¿De acuerdo? Tenemos que tener un menú para configurar intuitivo. ¿De acuerdo? Generalmente las empresas lo que configuran, el grueso, la complejidad de su configuración viene determinada por la configuración, el comportamiento de las llamadas entrantes, ¿de acuerdo? Porque las salientes es simplemente mandas la llamada hacia Internet y fuera, o los servicios internos, pero en las entrantes es donde necesitan configuración. Configuración diferente por DID, por horario, por calendario, quiero que acabe en un IVR, que si pulsan uno esto, que puedan marcar la extensión y les pase directamente, si no marcan que acabe en un operador, que si les cree una cola, ¿de acuerdo? Aquí es donde tenemos que tener el máximo cuidado, ¿vale? Porque tenemos que tener las suficientes funcionalidades y la suficiente flexibilidad como para ofrecer la solución que necesitan el mayor número posible de empresas, pero tenemos que tener la suficiente sencillez como para que esa configuración siga siendo intuitiva y sencilla, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un compromiso de a qué porcentaje de empresas queremos llegar y cómo de intuitiva y sencilla tiene que ser la solución. ¿De acuerdo? No queremos introducir demasiada complejidad. ¿De acuerdo? Mirad, en este pantallazo, que digamos que es la entrada del administrador de empresa, lo que tenemos que es, bueno, pues tenemos la posibilidad de crear usuarios, obviamente, crear extensiones. Y luego tenemos que poder, por un lado, crear aplicaciones o destinos que son las de siempre, colas, grupos, voicemail, IVRs, salas de conferencia, música en espera, locuciones, ABC, ¿de acuerdo? Con eso cubrimos 90-95% de las necesidades de las empresas. Y luego tenemos que tener una forma sencilla de configurar el comportamiento de entrante de cada DID, ¿de acuerdo? Ejemplo de creación de un usuario, creación de una extensión. ¿Qué es lo mínimo necesario para cuando creamos una extensión? Pues a una extensión le tenemos que crear unas credenciales web, o sea, usuario web y contraseña, y unas credenciales SIP, extensión SIP y contraseña. Y además, bueno, pues hay una opción más que es ponerle el caller ID, con qué DID tiene que salir hacia afuera. Y ya está. Hay 1000 opciones más que podríamos añadirle a un usuario, pero para crear igual no es necesario. Un pequeño truco es tener diferentes formularios para creación que para edición. Para creación pones lo mínimo necesario y puedes crear al usuario. Y sin embargo, si le das a editar, ya te aparecen más opciones que puedes necesitar y te pueden venir bien a posteriori. Pero hay que intentar siempre minimizar el número de opciones, el número de formularios. No sé cuántos, cuando empezasteis o entrasteis por primera vez en un FreePBX de Elastic, os quedasteis abrumados por la cantidad de opciones.
¿Por qué? Porque está pensado como una solución universal, que vale para el 100% de los casos, pero la complejidad es el precio a pagar por ello. Este no es el caso. ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, en la configuración de... Por ejemplo, esto es una creación de un IVR. ¿Vale? El usuario le da crear nuevo IVR, le pone un nombre, le asigna una locución, marca con un tick si se puede marcar la extensión para que vaya directa a la llamada extensión, y luego pues le marca destinos, ¿no? Si marca 0, si marca 1, si marca 2. ¿Cómo? Pues a partir de los destinos que hubieras creado antes. Si tú has creado conferencias, cuando le das destino conferencia te salen las conferencias que hubieras creado. Si le das destino usuario, te aparecen tus usuarios y lo escoges. Eso todo al final, como está relacionado a nivel de base de datos, es muy fácil de mostrar y de seleccionar por web. Y luego, pues en una configuración de D&D, ¿qué tienes que poder hacer? Pues, por ejemplo, crear un horario. Tiene que ser algo que se cree de forma visual, intuitiva. Y en este caso, pues hay varios pasos. Va en modo wizard, creas un horario y luego creas un comportamiento para cuando el horario es abierto y el horario es cerrado. Si está en abierto, pues termina en un IVR. Si está cerrado, termina en un voicemail. Clic, 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 guardar. Cumple 95% de las necesidades de las empresas y es extremadamente simple e intuitivo. No hay que explicar nada. No se pretende crear un Elastic, porque para eso utiliza Elastic. ¿De acuerdo? Recordad que todo esto estamos haciendo el foco en minimizar el soporte, minimizar la cantidad de tickets y la cantidad de personal cualificado. ¿De acuerdo? Y eso incluye también a los clientes. Menciona aparte a un apartado que les gusta mucho a los administradores de empresa, el CDR. Bien, el CDR es una cosa increíblemente compleja en Asterisk. Me explico. Asterisk genera un CDR. Haces una llamada y se genera un CDR. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un montón de escenarios de llamada, un desvío, un refer, un 302 que te devuelve un terminal, un no molestar, un no sé qué, una transferencia ciega, una transferencia atendida, una transferencia de teléfono, que no es lo mismo que una transferencia con código. Todos esos escenarios lo que hacen es masacrarnos el CDR. ¿Vale? Hay que tener, o sea, la mayor felicidad que puedes tener como desarrollador de Asterisk es saber que tu empresa no va a facturar con el CDR de Asterisk, sino con otro. ¿De acuerdo? En este caso, si nosotros facturamos como debe ser con el soft switch, con el de clase 5 donde van los trunkings, el CDR podemos relajarnos un poco, introducir los datos que necesitamos para que el CDR nos dé estadísticas, pero sabiendo que no tienen que ser 100% correctas, aunque sean un 99% correctas es suficiente, con lo cual el CDR ya es más un juguete para enseñar colorines y gráficas y estadísticas, que es lo que le gusta al cliente, que para facturar. Y con eso respiramos. ¿De acuerdo? Y el CDR vende. El CDR vende muchísimo. Tú enseñas unas gráficas con colorines y a la gente le entran por los ojos, le salen chiviritas. Por ejemplo, aquí hay un CDR, ¿de acuerdo? Que tú puedes pinchar en entrantes, en salientes, en internas, puedes ver por año, por mes, por día, puedes ver por número de llamadas, por minutos, con tipo que si viene de fijo o de móvil o internacional o va a fijo a móvil internacional, por el número de la extensión, la distribución horaria de las llamadas, la distribución geográfica de las llamadas que se ve debajo. Todo esto es clicable. Si tú clicas en una extensión, automáticamente todo eso se filtra y solo ves las llamadas de esa extensión. Si clicas en fijos, automáticamente todo se filtra y solo ves la distribución de las llamadas a fijos y tal. Y esto es muy fácil de hacer. Estos son Google Charts. Google ya ofrece estas cosas. Lo único que hay que hacer es alimentarlas desde la base de datos y queda niqueladito. Y vende. La gente ve eso y dice, oh. Vende, creedme. ¿Vale? Como consejo. Bien, en cuanto al último nivel, al nivel del usuario, ¿de acuerdo? Es el que menos cosas
es el que menos cosas tiene que poder hacer, ¿de acuerdo? Pues al final ver sus llamadas, su buzón de voz, activarse un desvío. Aquí, por ejemplo, pues le enseñamos si su terminal está registrado, ¿vale? Para que pueda ver si todo va bien fácilmente. Y, por ejemplo, le enseñamos la latencia en una pastillita a la derecha. Ahí, como la latencia era muy alta, pues se pone en rojo la pastilla. Si la latencia es baja, se pone en verde. Así puede ver de un vistazo que todo va bien. Esas pequeñas cosas. Al final, lo que nos interesará del usuario es que se sienta cómodo con la web, porque lo que vamos a querer con el tiempo, no inmediatamente, pero con el tiempo, es hacer que la web de la PBX sea un tab permanente en el navegador, lo tengan abierto durante todo el horario laboral. ¿Para qué? Para fidelizar a esa empresa. ¿De acuerdo? Le iremos añadiendo otras funciones que le vengan bien a la empresa dentro del sistema, aunque ya no tengan que ver tanto con Asterisk, para fidelizar a la empresa. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver también un poquito más. Bien, en cuanto al desarrollo de Asterisk, como ha quedado claro, es lo último. Y se tiene que adaptar a la web y no al revés. ¿De acuerdo? Obviamente va a ir todo a real time, buzones, usuarios, colas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo elegí Asterisk 11, ¿vale? Y a veces me he preguntado por qué no elegí Asterisk 1.8 y diréis, oh, pero sí. No. Tened en cuenta que estamos en un entorno de operador. No buscamos el Asterisk más moderno, buscamos el Asterisk más estable. ¿De acuerdo? Si se cae un Asterisk de una empresa, se cae una empresa. Si se cae este Asterisk, se caen 500 empresas. No puede ser. Buscamos la estabilidad. ¿De acuerdo? Bien, aquí la parte del león es la del dial plan. ¿De acuerdo? Aquí en el dial plan es donde vamos a tener que tener la configuración de todas las empresas. ¿Cómo? ¿Creando una configuración por cada empresa? Ni hablar, imposible. Tenemos que tener un único dial plan para todo el mundo. Y ese dial plan, en función de la información y la configuración que está almacenada en la base de datos, va a tener que comportarse como debe para cada llamada de cada usuario de cada empresa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener dos contextos principales. Uno, from users, que es donde van a ir todas las llamadas de todas las extensiones de todas las empresas. Como podéis suponer, cada vez que entre una llamada tendremos que identificar qué extensión la está haciendo, a qué empresa pertenece, cuál es su trunk de salida o cuál es a quién tiene que llamar. Por ejemplo, en la llamada al 203, a la extensión 203, no es lo mismo si la hace un usuario de una empresa que si la hace otro. Hay que identificar eso, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las entrantes, tenemos un contexto único que es from PSTN. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos los trunks, normalmente, bueno, siempre, todos van a tener el mismo host, todos van a ir contra el soft switch. Todos los trunks van a tener diferentes credenciales, pero el host va a ser el mismo, el soft switch del operador. Con lo cual, en entrantes, si sabéis cómo va el SIP peer matching de Asterisk y que no funciona, no vais a saber a qué trunk pertenece la llamada entrante. Luego, la discriminación hay que hacerla por DID. Todas las llamadas entran a un mismo contexto y en función del DID al que nos está entrando la llamada, que habremos asignado a una empresa, pues tendremos que cargar a qué empresa pertenece, cuál es su configuración, si tiene que acabar en un IVR, con un horario, con otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo en un mismo dial plan, porque es mucho más mantenible además. ¿De acuerdo? Bien, como podéis suponer, el dial plan lo que tiene que hacer es estar leyendo continuamente configuraciones y datos de la base de datos. Esto pues normalmente lo haríamos o con AGI o con FuncoDBC. ¿De acuerdo? El AGI es útil, en mi opinión, cuando hay que leer una información de la base de datos, pero luego hay que procesarla, hay que trabajar con ella y para eso necesitas o te viene bien lenguajes de más alto nivel. ¿De acuerdo? Sin embargo, si lo único que tienes que hacer es leer un valor de una base de datos y asignársela a una variable de canal, que es lo que tienes que hacer casi siempre, eso lo haces mucho más fácil con FuncoDBC. Entonces, un dial plan, no lo siento, no lo vais a poder ver. Un dial plan, si luego veis en internet cuando cuelguen esto, pues ahí estará.
básicamente lo que tiene que hacer es, sobre todo, estar leyendo en base de datos con FuncoDBC, setear las variables necesarias para poder comportarse como debe. ¿De acuerdo? No os voy a explicar el día al plano. Vale, eso en cuanto a desarrollo. Ya no queda mucho, ¿eh? Ya sé que, mira, ahí uno se está durmiendo. Ahí ese señor de gafas está durmiendo. Lo siento, ¿eh? No queda mucho, ya vamos. Bien, en cuanto a las releases, tenemos que aprovechar una ventaja que tenemos muy grande, y es que las instancias de esta solución las vamos a correr nosotros las controlamos. No es como si hiciésemos una release de un producto y fuese el usuario quien tuviese que decidir actualizar un firmware, sino que nosotros somos los que controlamos. Por lo tanto, nosotros podemos decidir hacer actualizaciones cuando queramos y los usuarios simplemente van a utilizar el producto actualizado. Con lo cual, hay que hacer muchas releases pequeñitas. Es mucho más fácil de controlar una release pequeñita que añades un par de cositas nuevas y ver cómo reaccionan los usuarios, si has roto algo y tal, que hacer releases mastodónticas. Además, eso te permite ser más flexible, ¿vale? A esto, que viene ahí en el segundo párrafo, un consejo sacado de la vida real, ¿de acuerdo? Hay que saber decir que no. Hay que saber decir que no. Nosotros vamos a por el 90% de las empresas. Si te viene una empresa y te dice, es que yo necesito que la PBX haga tirabuzones, tú estás muy tentado a no perder la venta, porque es muy difícil para ti decir que no. Y entonces dices, voy a implementar tirabuzones en la PBX, pero implementar tirabuzones en la PBX no es algo que las demás empresas vayan a necesitar. Y lo único que hace es insertarte otro punto de fallo, otra complejidad e ir en contra de toda la filosofía que hemos estado hablando. Dos posibilidades, decir que no o decirle a esa empresa, financia el desarrollo de tirabuzones y voy a crear una instancia solo para ti, financiada por ti, que además tenga tirabuzones. Hay que saber decir que no. El vendedor, el comercial, es tu peor enemigo. Porque el comercial es que necesito esto para allá, porque entonces esta empresa tal necesita que tal y no podríamos hacer un cambio para que esto hiciera así, porque esta empresa lo necesita. Dos soluciones. Si ese cambio es útil, le dices al comercial, espera 3 semanas, no te lo voy a hacer ahora, no voy a enguarrar lo que está en producción. Espera 3 semanas y en la siguiente versión estará. Y si no puede esperar 3 semanas, pues fuera. O hay que decirle no. Fin de la discusión. ¿Vale? No podéis enguarrar vuestra solución por una venta de una empresa. Eso es algo muy coyuntural y a la larga va en contra tuya. El roadmap no lo escribas en mármol, ¿de acuerdo? Haz roadmap de versiones muy pequeñitos, con muy pocas, y prepárate a cambiar. Esta funcionalidad se baja una versión, esta se sube, esta le añado. ¿Por qué? Porque el propio mercado, las propias empresas, te van a dictar qué es lo que necesitan con más urgencia. No lo vas a poder planificar con mucha antelación. Es bueno que tengas un roadmap, pero no lo escribas en mármol, ¿de acuerdo? Hay que ser flexibles, ¿de acuerdo? El producto, una vez que está en producción y se añaden más y más empresas, el producto mismo es el que te va a decir qué es lo siguiente. Bien, ya a futuro, ¿de acuerdo? Cuando la solución a nivel de PBX, de funciones de PBX, ya esté estable, madura, en producción, con suficientes clientes, lo que vas a querer después va a ser diferenciarte. Por un lado, fidelizar a tus clientes. Esto es lo que venía diciendo, que quieres que tengan una tab abierta con la web de tu centralita desde la mañana hasta la noche. Y por otro lado, quieres diferenciarte de otras soluciones que salgan ofreciendo pequeñas cosas extra, ¿no? Ahí vienen muy bien ya las cosas que no son útiles, pero venden. En serio, o sea, ahora ya vamos a las cosas que venden. Por ejemplo, salas de multivideoconferencia. Si os interesa la multivideoconferencia, habéis venido al sitio correcto. Tenemos a Iñaki, que va a hablar de MediaSup en un ratito. Tenemos a Saúl, que va a hacer un workshop de Siptor, no sé si es hoy o mañana. Mañana. Y tenemos a Lorenzo, que va a hablar de Janus mañana.
O sea, vamos a tener multivideoconferencia por las orejas, ¿de acuerdo? Y es algo que es muy vistoso, vende, porque dice, la PBX tiene multivideoconferencia, no sirve. O sea, quiero decir, no tiene una utilidad real para el día a día muy a menudo, pero vende mucho, ¿vale? Chats, compartición de pantalla, cosas que nada tengan que ver con Asterisk y que no van a tener que interactuar con Asterisk. Ahora ya estamos hablando de meter aplicaciones adicionales en la web. Fijaos, ya nos hemos olvidado de Asterisk. Fijaos que ya estamos poniendo el foco en la web, ¿vale? Cosas de integraciones y cosas de esas. Mirad, esto no os lo he podido enseñar acabado. Yo estoy haciendo la videoconferencia para la Peque, para mi solución. ¿Cómo? Usando Janus, lo que va a hablar mañana Lorenzo, ¿vale? He instalado Janus y le he dicho a mis chicos de la web, chicos, os he instalado Janus, hacedme videoconferencias en la web. No tiene nada que ver con Asterisk, es solo web, y me lo están haciendo y funciona. Falta integrarlo bien, bonito en la web, etcétera, pero no es algo realmente tan inalcanzable, tan complicado. Y yo cuando le enseñe a los comerciales de los operadores pulsar un botón y crear una videoconferencia, van a aplaudir con las orejas, porque claro, eso les va a ayudar a vender. ¿De acuerdo? Último, escalabilidad. Estamos en entorno de operador. Estamos en entorno de operador. Fijaos que hemos estado hablando de un Asterisk. Un Asterisk. Estamos hablando de operadores, ¿de acuerdo? Estamos limitados por la capacidad de llamadas simultáneas, por la cantidad de usuarios que tienen que registrarse, a los que hay que mantenerles el NAT con Keep Alive, etcétera, etcétera. Este sistema es fácilmente escalable. No voy a decir exactamente cómo, ¿vale? He dado charlas al respecto. Podéis buscar en el historial de mis charlas escalado de sistemas VoIP y ahí están, ¿vale? Pero bueno, podemos sacar la base de datos fuera, podemos sacar la web fuera, podemos poner un proxy delante de los Asterisk que se encargue de los registros y del NAT, y entonces dejamos a los Asterisk solos, ocupándose únicamente de rutar llamadas, ¿vale? Y podemos poner varios en paralelo, compartiendo todos la misma base de datos. Es muy fácil de escalar esto, con lo cual no hay problema de escalar el sistema, ¿de acuerdo? Simplemente sería un poco una cosa así, ¿no? Un balanceador de carga, luego unos Asterisk en paralelo, compartiendo un servidor web y un acceso a base de datos, y luego, bueno, ahí hay un class 4, en realidad sería un class 5, el soft switch del sistema, por donde se rutan todas las llamadas, toda la integración con la PSTN, etc. ¿De acuerdo? Y bueno, ya está. Esto era lo que quería contar. Si alguien tiene preguntas, es el momento. ¿Nadie? ¿Nadie tiene preguntas? O sea, me suele pasar, quiero decir, no es mi primera charla, explico muy bien, entonces dejo poco lugar a las dudas. Pero a veces pues, suele surgir alguna dudilla, nada, porque si no tengo yo una pregunta para vosotros. He estado esperando a venir a Argentina para haceros una pregunta. ¿Qué andáis rompiendo las pelotas con Messi? O sea, vamos a ver. Argentina tiene a los 3 mejores jugadores de fútbol de la historia, que son, y por este orden, y que nadie me discuta, Messi, Di Stéfano y Maradona. Y al mejor de ellos le andáis matando por la tele. O sea, quiero decir, os ha llevado a 4 finales, vale, las 4 perdidas, pero por Messi, no. ¿A quién cojones se le ocurre alinear a Higuaín en una final? Hay que estar como una cabra. O sea, Higuaín se fue al Real Madrid con 18 años. Los que le hemos visto jugar sabemos que los partidos grandes no sirve, que no funciona, que se caga. ¿Quién alinea a Higuaín en una final? Tenéis que matar al seleccionador. A Messi hay que ponerle una estatua, como el Coloso de Rodas. ¿Alguien me discute eso? A ver.